En iluminación, ¿recuerdan ustedes? Acá teníamos un panel con los tipos de luces. Esos tipos de luces podían ser luz focal, en este caso, la luz focal, picamos acá, me pide la base del cono, picamos sobre el modelo, y luego me pide el final del cono. Si ustedes observan en esta ventana de perspectiva, ya se ve un sector iluminado. Si hacemos un renderizado, observe la incidencia de ese cono. Acá se ve una línea, acá hay una línea que me indica desde dónde empieza la sombra, y vamos a ver eso, cómo lo podemos controlar. Picamos la luz cónica o la luz focal y vamos a propiedades, iluminación, y acá, si nosotros habíamos utilizado la luz direccional, se agrega un parámetro más que es el haz de luz. Si desplazamos, observen cómo se agranda o se achica esa parte iluminada de la luz de foco. Cuando estudiamos la iluminación, los aspectos que debemos tener presentes siempre en cualquier tipo de luz es el ángulo de incidencia entre la fuente de la luz y el objeto iluminado, que es lo que les mostré recién. Y la otra cuestión importante, pero que no todas las luces tienen esto, es la distancia. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo a qué distancia se encuentre la fuente de luz, en la realidad nosotros tenemos mayor iluminación o no. Pero a diferencia de la realidad, nosotros podemos simular esa luz en técnicas digitales, pero los parámetros muchas veces no son como en la realidad. Por ejemplo, en la luz direccional. Primero vamos a borrar esta luz para que vean el efecto. La luz direccional, con la que decíamos que el conjunto de nuestro edificio podría iluminarse, era para que consigamos una sombra en cuanto a densidad y a orientación conveniente. Eso les puse en algunas observaciones, si no les vuelvo a reiterar ahora. ¿Y cómo hacemos? Picamos el comando final del vector. Queremos que nuestra vista, que está desde este punto, acá se ve el cursor, y desde allí iluminar tal vez hacia el mismo sentido con la que estamos viendo. Esa era una opción. Donde la sombra, en este caso, por la altura, fíjense, dijimos que la altura o la distancia pueden tener incidencia. En este caso, estoy girando y la incidencia de la luz con respecto al objeto es la dirección de la sombra. Si ustedes ven acá, hacia dónde se mueve la sombra. En otros casos, y ya les voy a explicar, en el caso de la luz esta, tiene incidencia entonces la distancia. En este caso, la distancia no tiene incidencia. Fíjense que yo lo puedo poner más arriba o más próxima y no estoy viendo ninguna incidencia en la perspectiva, sí el ángulo de incidencia. De modo que algunas luces podemos manipular la incidencia o el ángulo de incidencia y en otros la distancia y el ángulo de incidencia. Por eso esta luz para nosotros nos resulta mucho más fácil manejar, porque no importa la distancia, sí nos interesa la dirección que arroja la sombra. Para eso nosotros sugeríamos en el modelo de conjunto, donde tenemos muchos otros objetos en la escena, que trabajemos con esta luz. Y las propiedades de esta luz son estas poquísimas,
a diferencia del anterior. Lo que hacíamos cuando agregábamos un color es también para unificar las distintas tonalidades o distintos tipos de textura. Por ahí ponemos una textura con brillo, otras no las tienen, y eso cuando uno hace un render próximo o un render del sector se va a notar más de lo que se venía notando hasta ahora. Lo vamos a simular, disimular o tapar si quieren con un poco de color. Y también la intensidad de la sombra. Si nosotros activáramos el sol, que lo vamos a hacer dentro de un ratito, podemos eliminar esta sombra. Lo único que queremos de esta luz es su intensidad y su influencia del color, en el color. Por acá en este tipo de superficie siempre se ve quemado, hay que controlar mejor esos puntos muy sobreexpuestos. Suprimamos esta luz. Bueno, queda también activar el panel de luz, que eso no lo hicimos, ya lo hicimos en la clase pasada. Si picamos sobre este panel de luz 2 veces, podemos seleccionar el objeto luz en la escena. Algo que me gustaría comentarles, he visto modelos que tienen una variedad de tipos de luces, ¿qué estoy diciendo? Que tienen luz de foco, luz omni, luz direccional, estas no, en una misma vista. Activan todas y además repetida muchísimas veces una luz puntual. Y he tratado de renderizar y veo que el renderizado demora un montón. Para el tiempo de espera que yo tengo para renderizar, el resultado no es tan distinto a tener 2 o 3 luces puntuales. Y como les venimos diciendo desde el comienzo, vean que su trabajo sea óptima y eficiente. No porque ponga muchas fuentes de luz en la escena se va a ver mejor o se va a iluminar mejor. En estos casos, ustedes tienen que ver si la vista, desde qué punto de vista es y desde dónde ilumino. Generalmente, los objetos luz desde un costado, de este lado o de aquel lado, me produce un efecto bastante interesante de sombra. La luz que ilumina estos objetos puede en algunos casos tener una luz focal, de manera que me enfoque o que me ilumine más aquel punto del edificio que yo quiero mostrar y que la mirada del observador atraiga. De allí todas las luces que puse de relleno, no me acuerdo el nombre de trabajo, pero he visto varios trabajos así. Tengo luces puntuales que supuestamente harían de luces de relleno. Estas luces de relleno, que generalmente se utiliza, o luces puntuales, se utiliza como relleno, en los lados donde de repente está oscura, pero que sí se ve en la escena. Esto les cuento, para que después ustedes en su trabajo tengan cuidado. Si tuviéramos que iluminar con una luz puntual los puntos oscuros de este modelo, y para esto primero vamos a poner la sombra con la máxima densidad. A ver. Observen que acá se produce un oscurecimiento y demasiado contrastante. En muchos modelos he visto eso, sombras muy contrastantes entre la zona iluminada y la zona de sombra. Si fuera un día de sol pleno, sí podríamos tener ese tipo de sombra. Pero para nuestros sectores o edificios o modelos conceptuales, generalmente conviene que haya una difusión entre la parte iluminada y la parte sombreada. Entonces, queremos poner una luz que me atenúe ese contraste. Y podríamos ir viendo a dónde vamos a poner esta luz de relleno. Decíamos que era por allá, por este sector, que quería eliminar esa línea fuerte entre lo negro y el material.
se activó el panel y acá podemos poner un color similar a la luz principal. Y en este caso, si no nos conviene la sombra, bajamos la sombra, solamente nos interesa que nos ilumine. Y generalmente la luz de relleno va a tener una intensidad menor. En general, estas técnicas de iluminación se llaman iluminación por 3 puntos. Tenemos una luz principal y 2 luces de relleno para iluminar aquellos sectores que se producen un efecto contrastante entre la parte iluminada y la parte sombreada. Y eso ustedes van a elegir criteriosamente en función a las vistas. De modo que el primer quiz del 8, que dijimos vamos a crear vistas, si bien parecía muy fácil, tiene importancia, porque en función a la vista es que nosotros vamos a estudiar los materiales, la iluminación, los objetos de la escena, el fondo, bueno, y todo lo que nosotros queramos hacer en ese render es de acuerdo al punto de vista que seleccionamos. Si ese punto de vista no está adecuada o no es creíble, dice peatonal, pero lo miro con una altura que parece aérea, algo no está bien. O sea, no sé cómo voy a luego seguir trabajando, porque pensé que era un render peatonal, pero no, lo estoy haciendo aérea. O sea, ahí se va a producir una incoherencia, por lo menos entre el título de esa vista con respecto a lo que estoy mostrando. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Las otras luces que trae Rhinóceros, esta luz rectangular y la luz lineal, son bastante difíciles de trabajar y son más para interiores. Esto si quieren lo prueban, pero creo que no es apropiado para este tipo de modelo. Así que eso lo voy a dejar para que ustedes lo sigan investigando. Después esto también, en el caso de tener una vista interior, por ejemplo, coincidir la luz de foco con respecto al sector iluminado. Esto es más para interiores. Son partes de la edición de la luz. Y acá hay más comando que ustedes pueden practicar. Pero con la luz, con las luces o tipos de luces que más van a trabajar son estas 3 que les mostré recién. Bueno, algo que no les conté con materiales y con los bloques, que también lo podemos ver más adelante, es depurar, o la opción depurar. El comando depurar, que me va eliminando los materiales que no están utilizados, lo que se ha aplicado al objeto y se ha eliminado, esos no se van a eliminar. Si ustedes ven, yo tengo acá un montón de materiales que no todos están en escenas. Acá hay 2 o 3 materiales similares y no se me elimina. Para eliminar picos sobre el visor, y acá se me abre esta ventana de editor de materiales y elimino acá. Este trabajo de eliminar materiales, de eliminar objetos creados que no lo utilizamos, es muy importante porque si no empieza a ralentizar el renderizado. En estos casos no, porque se trata de pocos elementos con muy poca geometría. Cuando trabajen con sectores donde ya tenemos muchísimo más geometría o más polígonos, van a ver el tiempo de incidencia del renderizado, que es bastante más. ¿Alguna pregunta?